El 27 de agosto de 1891, la locomotora de vapor número 9 del ferrocarril de Richmond y Danville I+D dejó Statesville, una ciudad ubicada en el condado de Iredell, en Carolina del Norte, Estados Unidos, con dirección a la ciudad de Asheville, en el mismo estado. Partió alrededor de las 2:30 de la tarde, con un tren de 5 coches, un vagón de equipajes, un coche de primera y segunda clase, una cama Pullman y el coche privado del superintendente del ferrocarril. El tren salió de la estación con aproximadamente 30 minutos de retraso, así que viajó de 35 a 40 millas por hora, o de 55 a 65 kilómetros por hora. Suena poco, pero considerando de que los ferrocarriles en esas épocas tenían un sistema de combustión a vapor, amén de lo pesado que era este medio de transporte, entonces era muy difícil operar a esa velocidad. Una masa de acero sólido moviéndose a 65 kilómetros por hora. A 5 minutos de la estación de origen quedaba el puente Bostien. Una vez más sostengo, es muy difícil operar una mole de metal a 65 kilómetros por hora. Peor aún cuando se trata de cruzar un puente. En esas épocas la prudencia con estos medios de transporte era vital. La locomotora, junto con todos los coches que llevaba, los pasajeros, los operarios del mismo tren, se descarrilaron justo a la mitad del puente y cayó aproximadamente 47 metros hasta el fondo del cañón por el cual este puente pasaba. Las personas que sobrevivieron a esta tragedia, ensangrentados, con fracturas, algunos inclusive con órganos expuestos, corrieron inmediatamente hasta Statesville a informar de la tragedia y a buscar ayuda médica. Los equipos de rescate se dirigieron inmediatamente al lugar donde todo esto habría sucedido e iniciaron las labores de rescate de cuerpos sin vida, de mucha gente, entre ellos niños y mujeres jóvenes. Lastimosamente Statesville no contaba con hospitales y al verse rebasados por la cantidad de cuerpos que llegaba a la ciudad, los heridos y los cadáveres tuvieron que ser alojados y atendidos en casas particulares. Algunos muertos tuvieron que ser trasladados inclusive a un almacén de tabaco para evitar el olor y poder hacer con tiempo la identificación de los mismos. Tras el rescate y con la noticia que se corrió de boca en boca sobre la tragedia, llegaron muchas personas curiosas al lugar del accidente. Los fotógrafos William Stimson y J.H. Van Ness tomaron algunas fotografías, las cuales vendieron cientos de copias en las semanas siguientes, y las estás viendo ahora en pantalla. 4 días después del accidente, una investigación judicial concluyó que el accidente habría sido causado por, y cito, desconocidos, entre comillas. Eso es lo que concluyó la investigación, literalmente, que no tenía idea de qué habría causado el accidente. Esto probablemente fue un ardid de la compañía de ferrocarriles para no pagar ningún tipo de indemnización, pues se encontraba en aquellas épocas con problemas financieros. Varias personas fueron detenidas e interrogadas, pero al final se llega a la misma conclusión: desconocidos. Ahí cerró la investigación y la historia quedó en el pasado. Según la leyenda, en el aniversario del accidente, los chirridos de las ruedas y los gritos de los pasajeros pueden todavía ser oídos, y el fantasma de un empleado del tren se puede ver con un reloj de oro. Según versiones oficiales de la historia, el hombre con el reloj de oro se lo vio desde el primer aniversario del accidente de este tren. Se dice que es el espíritu del maestro Hugh Linster, que aún mira afanosamente su reloj para poder llegar a tiempo a la estación siguiente, sin que se note el retraso de media hora que habrían tenido. Lastimosamente, Hugh terminó con el cuello roto y aplastado por la madera y metales del tren aquel fatídico día. Hasta el 27 de agosto de 1941, exactamente 50 años más tarde, en el aniversario del accidente de este tren, una mujer de la cual no se tiene casi nada de datos, tenía la llanta pinchada a un costado del camino, casi al borde de la entrada del puente. Intentaba cambiar su neumático, y en el silencio del lugar, primero escucha un tremendo estruendo de fierros retorcidos y madera quebrándose por algún golpe extraño.
Después, inmediatamente empieza a escuchar gritos y gemidos de muchas personas al unísono, incluso niños. Cuando poco a poco se va acercando a la orilla del puente, ve coches de madera de un tren antiguo, totalmente destrozados y ensangrentados, rodeados de humo y muchas personas saliendo de entre los escombros como si de gusanos se tratase. La mujer corrió con mucho susto y en lugar de quedarse a averiguar qué es lo que había pasado, algo dentro de ella le decía que era un muy mal lugar para quedarse. Inmediatamente y con desesperación cambió la llanta de refacción y manejó fuestamente hasta donde su marido le contó lo ocurrido. Inmediatamente ella y su esposo nuevamente se dirigen al puente y cuando llegan ahí, aparentemente nada habría pasado. Todo era una alucinación. El 27 de agosto del 2010, justo antes de las 10 de la mañana, algunas personas aficionadas a campamentos se encontraban cerca del lugar, ilegalmente apostados en el puente, posiblemente algo borrachos. Ellos no estaban ahí de casualidad, ellos sabían del incidente y habían escogido la fecha con mucho cuidado. Esperaban escuchar algún sonido del accidente, o ver algo, o tal vez grabar algo, igual que le había pasado a la mujer años atrás. En cambio, un verdadero tren de la compañía Norfolk Southern llegó con 3 locomotoras y un carro. El grupo de campistas corrieron a ponerse seguros del otro extremo del puente. Algunos lo lograron, otros terminaron descuartizados por la velocidad y el poder del tren. Incluso dicen que uno de ellos prefirió suicidarse que morir aplastado por el tren, pensando que se trataba del tren fantasma del puente Bustia.